y le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el señor Asmisael Montenegro de Lerx. Ya estás por ahí, ¿verdad, Asmisael? Así es, mi querido Polanco, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va esta noche del 18 de agosto? Muy bien, acoplándome al clima que está bastante loco. Sí, ¿verdad? Bastante extraño por eso de los huracanes y todas esas circunstancias, pero pues bueno, ya estamos aquí, Asmisael, para hablar una vez más de aquellas verdades del universo, y hoy queríamos iniciar contigo este espacio porque en días pasados la verdad es que las redes sociales se volvieron locas, se habló muchísimo de este tema, y yo pues obviamente acudí al experto, al conocedor en estos misterios y en estas verdades del universo. Por ello, hoy vamos a hablar justamente de toda la polémica que se generó alrededor de la muñeca Annabelle. ¿Estás de acuerdo, Asmisael? Sí, así es. La verdad es que recuerdo en la mañana despertar y ver el Facebook lleno de puras publicaciones que se había escapado la muñeca. En primera instancia no lo creí del todo, pero después sí te pones a pensar, ¿no? ¿Qué pasaría si se escapara esa muñeca y el ente que está dentro de la muñeca? Sí. A ver, ¿de qué muñeca estamos hablando? Para darles un poquito más de contexto. Okay. Ustedes sabrán que, pues bueno, no recientemente, hace un par de años, salió a la luz una serie de películas hollywoodenses, evidentemente, que abordaban el tema de una muñeca llamada Annabelle, y toda la gente pues llamó su atención y fueron al cine a ver esta cinta, que la verdad es que de terror, pues bueno, el terror hollywoodense actual como que en lo personal no me convence mucho, pero bueno, la historia habla sobre una muñeca que cobra vida, y bueno, después de esta película salió a la luz que la historia pues estaba basada en hechos reales. Sin embargo, la muñeca que aparece en esta cinta no es la misma de la que se habló durante mucho tiempo y de la que volvió a cobrar relevancia hace poco porque había escapado. ¿Estoy en lo correcto, Asmisael? Exactamente, de hecho la diferencia entre la muñeca original Annabelle y la que vimos todos en pantalla, tú sabes que Hollywood tiende a exagerar muchísimo las cosas. Sí. En el caso de la muñeca, pues presentar una muñeca mucho más grande, con facciones obviamente más macabras, más terroríficas, nada que ver con la Annabelle original. De hecho, si la gente que nos está escuchando no sabe cómo es la original, vayan a Google y tecleen muñeca Annabelle, se van a dar cuenta que es una muñeca de trapo, que si uno la ve, pues no da nada de miedo, es decir, es prácticamente inofensiva, podríamos llegar a pensarlo. Sí, no da miedo, ¿no? Yo creo que más bien Hollywood como que se encargó de darle esa pues esa característica de que fuera una muñeca misteriosa, ¿no? Una muñeca rara, pero la original nada tiene que ver, a pesar de que la historia sí está inspirada en esta muñeca, ¿no? Sí, de hecho los sucesos que giran alrededor por ahí de los 50s y los 70s son escalofriantes. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, si me lo permites. Mientras vamos a pues desmentir, digamos, creo que ya todos sabemos un poco qué fue lo que pasó. Hay gente todavía despistada que la sigue buscando ahí en el barrio Bravo de Tepito y hasta en el mercadillo de la Lagunilla, a ver si aparece Annabelle. Sí. Mira, todo esto comenzó por una entrevista que le hicieron a una actriz que se llama Annabelle Wallis. Okay. Esta chica protagonizó, apareció en la primera película de Misión Imposible y en la película de La Momia, el remake que se hizo con Tom Cruise, no la otra con se me olvidó el nombre de del otro actor. Sí, bueno, ya sé a cuál te refieres, sí. Ok, bueno, le estaban haciendo una entrevista a esta mujer, tomando en cuenta un rumor que hay en Hollywood. Tú sabes que muchos de los actores de Hollywood tienen ciertas manías. Ciertas cosillas que incluyen en los contratos en los que se tiene que hacer así o prácticamente no grabo una película. ¿Sí? En el caso de Tom Cruise, un dato curioso de él es de que lo hemos visto en innumerables películas, no solo en Misión Imposible, sino en otras películas de acción, en donde este actor corre, es decir, tiene que correr, ¿no? Sí. Resulta que Tom Cruise
no le gusta que nadie corra a un lado de él. Es decir, porque podría restarle protagonismo, es decir, nadie es más rápido que Tom Cruise, en pocas palabras, así está dicho entre líneas en los contratos. Sí. Pero en esta película de La Momia está Annabelle Wallis, que es la coprotagonista. Hay varias escenas donde corren y pues se ve que ella casi le sigue el paso a Tom Cruise. Estaban hablando de esto en esta entrevista y te repito, esto en un país de allá de Oriente, de hecho en mandarín. Ajá. Se estaba realizando la entrevista. Entonces, al momento de que cuentan esta anécdota de que ha sido la única mujer que ha podido correr al lado de Tom Cruise, pues resulta que hay una traducción de la palabra que fue mala. En mandarín, rule quiere decir correr. Bueno, perdón, en inglés quiere decir correr, el rule. Sí. Pero cuando lo traduces al mandarín, cambia totalmente el contexto. Ya no es correr, ya quiere decir escapar. Entonces, alguien por ahí, pues cuando se traduce mal esta entrevista, y lo primero que dicen es, Annabelle pudo escapar, vamos a traducirlo de esta manera, cuando en realidad era Annabelle ha sido la única mujer capaz que pudo correr al lado de Tom Cruise. A partir de este momento el internet se vuelve loco. Yo no entiendo cómo pudieron relacionar a esta actriz, a Annabelle Wallis, con pues Annabelle, la muñeca poseída por un demonio, perdón. Pero el rumor empieza, es decir, se empiezan desde los memes hasta incluso gente que fue hacia Connecticut, donde se encuentra el museo, para cerciorarse que realmente Annabelle pues estaba o no estaba ahí en el museo. Al paso de los días, pues obviamente se desmintió esto, se habló de que había sido una traducción pésima de esta entrevista, y la persona que salió, de hecho hay un video, está ahí también, lo pueden encontrar en YouTube, en el canal oficial de Ed y Lorraine Warren. Ajá. Aparece ahí la persona que está actualmente encargada de cuidar este lugar, este sitio donde está Annabelle, que se llama el Museo de lo Oculto. Uh-huh. Después del lamentable fallecimiento del señor Ed Warren, por allá del 2000, si no me equivoco, 2007, y después su esposa Lorraine sería la mujer que quedó a cargo de custodiar no solamente a Annabelle, sino a los demás objetos que se encuentran en este museo. Ella también falleció hace muy, muy corto tiempo. Se creía que, bueno, se pensó, mejor dicho, que pues qué iba a pasar con todo esto, ¿no? Con Annabelle, con todos los objetos que están ahí, porque absolutamente todos los objetos que están en esta cochera de la casa, que en algún momento pues lo hicieron un museo de lo oculto, de lo paranormal, todos estos objetos están poseídos. Es decir, es muy... Yo podría decir incluso que es peligroso visitar este lugar si no se le tiene el debido respeto e incluso la debida protección. Uh-huh. Y todo esto que te estoy comentando lo dice este familiar de Ed y de Lorraine Warren, que la muñeca, de hecho lo graba, pasa todo el Museo del Oculto, le dicen, Annabelle está aquí, Annabelle está dentro de la vitrina, Annabelle no ha ido a ningún lugar, sería muy difícil que ella pudiera... pues escapar por sí sola de la vitrina. ¿Por qué sería difícil? Bueno, cuando la historia, voy a contar ahora sí un poquito de la historia y regresamos a este punto de lo que le estoy comentando. Sí. La historia de esta muñeca Annabelle, esta historia comienza por allá de 1970 aproximadamente, uh-huh. Cuando una mujer encuentra esta muñeca en los famosos mercados de pulgas allá en Estados Unidos, lo que aquí le llamamos las chácharas. Claro. Encuentra esta muñeca que le recuerda mucho a su infancia, porque este modelo de la muñeca de Annabelle es un modelo por ahí de los 20, es decir, una muñeca de trapo, una muñeca muy barata. Recordemos que Estados Unidos estaba saliendo apenas de la Gran Depresión, entonces no había dinero ni para fabricar ni para comprar juguetes de una muy buena calidad, como por ejemplo las muñecas que son hechas con su rostro de porcelana, etcétera, muy muy caras y muy cuidadas. Uh-huh. Entonces esta mujer, cuando encuentra esta muñeca, le gusta, le agrada, se la regala a su
a su hija, la cual se acababa de mudar de la universidad, que por cierto esta parte sí aparece un poquito en lo que es la primera película de Annabelle, e incluso en la primera película del Conjuro también habla un poquito acerca de esta parte de la historia de la muñeca. Pues resulta que esta muchacha se queda con la muñeca y dice, bueno, pues está muy bonita, está muy mona, para tener más de 30 años, está bastante bien cuidada. Esta niña pues también coleccionaba otras muñecas. No le restó mucha importancia a la muñeca, simplemente pasó a ser pues un objeto más a la gran colección. Pero los sucesos paranormales comenzaron a suceder de menos a más, como siempre ocurre en la mayoría de estos casos paranormales. Se empezaron a dar cuenta que, por ejemplo, la muñeca se movía, es decir, nunca la vieron moverse tal cual en vivo, pero se daban cuenta que la muñeca aparecía en una posición diferente de la que la habían dejado. Después la muñeca ya no estaba sobre la repisa, sino que estaba encima de una silla. Se empezaron a escuchar ruidos, risas, llantos, etcétera. Incluso tenía manchas de sangre, por ejemplo, en la parte de la espalda, en las manos, en el pecho. La muchacha pues obviamente se espanta, ¿no? Porque no es para nada normal. A lo mejor uno podría pensar la primera vez, pues la muñeca se cayó, ¿no? A lo mejor la dejé mal puesta, cualquier cosilla, ¿no? Uh-huh. Pero la muñeca ya desaparecía de la habitación donde la había dejado y aparecía en la habitación de esta chica. Entonces ella trata de guardar la calma hasta que ya llega en un momento en el que ya no es soportable para nada, e incluso hay un ataque directo al novio de su compañero, su roomie, en el cual este chico se queda a dormir en el sillón, empieza a escuchar en la noche ruidos. A la mañana siguiente les dice, oye, pues vi algo moverse, ¿no? Ahí en el pasillo y me asusté, y ellos decían, es Annabelle, no te preocupes, es Annabelle que está jugando contigo. Uh-huh. Al chavo pues fuera de parecerle pues risible, ¿no? Una travesura, una broma, le empezó a dar miedo. La siguiente ocasión que se quedó a dormir ahí en la casa, en el departamento, pues ocurrió un ataque ya totalmente directo a él. Él amaneció con moretones, con rasguños e incluso con huellas, moretones en el cuello, como si alguien lo hubiese tratado de asfixiar. Pues este chavo le atañe el ataque a la muñeca, ¿no? Le dice, oye, ¿sabes qué? Esa muñeca tiene algo, esa muñeca no es normal, mira lo que me hizo. Total que recurren a un medium, para la gente que no está escuchando, que no estén familiarizadas con este mote, alias. Un medium es una persona que puede tener comunicación con seres, se les llama del bajo astral, llámese por ejemplo espíritus, almas en pena, etcétera, etcétera. Cuando esta medium va a ver a la muñeca, se pone en comunicación con el ente, porque hay algo dentro de la muñeca, y le dice que dentro de la muñeca está el espíritu de una niña que muy curiosamente se llamaba en vida Annabelle Higgins. Entonces, cuando esta medium les dice esto, le dice, oye, ¿y tú ya sabías por qué le decías a la muñeca Annabelle? Y le dice, no sé, un día lo soñé y simplemente le comencé a decir de esta forma. Resulta que esta medium averigua que la niña, Annabelle Higgins, supuestamente el espíritu de la niña, que le había comentado que estaba dentro de la muñeca, había sido asesinada a los 7 años de edad, ahí en esta propiedad de departamentos, muchos años atrás. Y bueno, la medium le pidió a esta chica, que por cierto se llama porque hasta donde yo sé sigue viva, sí, que adoptaran a Annabelle y que la trataran como si fuera prácticamente un niño, es decir, que hablaran con ella. Annabelle, buenos días, buenas tardes, voy a la escuela, ya regresé, ¿cómo estás?, etcétera. Y ellas, pues más que por temor, mejor dicho, por temor, aceptan tener a Annabelle de esta manera muy familiar. Pero pues esto se empieza a descontrolar un poco más de lo que ya estaba sucediendo. Vuelve a ocurrir nuevamente un ataque al novio de una de estas chicas, un ataque en el cual tratan otra vez de asfixiarlo hasta que él pierde el conocimiento, se desmaya, lo encuentran tirado en uno de los pasillos del departamento, y bueno, se dan cuenta que esto ya no lo pueden tolerar más.
y después empiezan a encontrar pequeñas como notas, que esto también lo vemos en la película de Annabelle. Ajá. ¿En El Conjuro o en cuál? En Annabelle, en la película de Annabelle. En la de Annabelle, ok, ajá. Okay. Empiezan a encontrar pequeñas notitas escritas con una letra pues que tú y yo la veíamos y pensaremos que es de una niña, y empiezan a entablar una especie de comunicación con esta muñeca, es decir, ellas escriben en una nota algo como ¿cómo estás? Y después cuando regresaban en la tarde o en la noche al departamento encontraban esta nota que estaba debajo de la puerta de la habitación de ellas y estaba contestada las preguntas, o la muñeca les hacía preguntas, o la muñeca les decía ciertas les hacía ciertos cuestionamientos. Uh-huh. Esto obviamente les pone los pelos de punta, les atemoriza más porque realmente se dan cuenta que hay algo dentro de la muñeca, es decir, que sí hay un ser y que obviamente ese ser es maligno. Para ese entonces es cuando ellos ya deciden recurrir a Ed y a Lorraine Warren, que en aquel tiempo ellos ya eran pues bastante conocidos en el medio de los mediums, del espiritismo, de desalojos, etcétera, etcétera. Sí. Cuando ellos llegan a este departamento, Lorraine se da cuenta que ahí hay algo malo, y no solamente algo malo, sino que es algo realmente terrible, que no estábamos hablando de un vamos a llamarlo como decían los abuelitos, un espíritu chocarrero, sino que es un demonio el que se encuentra dentro de la muñeca. Deciden llevarse la muñeca porque ¿sabes qué? Si la dejamos aquí, esta muñeca va a matar al muchacho o te va a hacer un daño a alguna de ustedes. Las chicas dicen, sí, pues adelante, llévatela, no hay problema. Cuando ellos comienzan el viaje de regreso a Connecticut, a su casa, resulta que la muñeca se empieza a mover de manera violenta de la parte de atrás del asiento, y prácticamente, si no es porque Ed es un buen conductor, porque logra volantear en el último momento, ellos hubieran chocado contra un autobús que venía y pues obviamente hubieran perdido la vida. Ed decía en una entrevista que él estaciona el auto a un lado de la carretera para no provocar un accidente, abre la puerta de atrás, la muñeca se seguía todavía pues moviendo, así como si una fuerza invisible la estuviese sacudiendo. Tomó un recipiente que traía con agua bendita, la comenzó a rociar hasta que la muñeca finalmente dejó de moverse, dejó de bailar, vamos a decirlo de esta manera. Y a partir de ese momento ellos deciden pues que no hay forma de destruir la muñeca. Tienen que resguardarla en el sentido, ¿cómo decirlo?, encapsularla prácticamente. Sí. Es por esto que se manda a hacer esta pequeña vitrina en donde se encuentra actualmente, que es una vitrina muy muy sencilla de madera con un cristal transparente en el cual se puede ver a la muñeca. Tiene incluso un letrero donde dice warning, possibly do not, es decir, peligro, no tocar o no la toque de ninguna forma. Tiene unas cartas de tarot. Y bueno, en todo este tiempo, desde los 70s hasta el último día, bueno, prácticamente el último día de vida de Ed Warren y de Lorraine Warren, decían que todos los días tenían que llevar a cabo una especie de conjuro. Sí. Que está, bueno, sí vamos a decirlo conjuro, uh-huh. Que era por medio de muchos rezos, muchas oraciones, para que este demonio estuviera debilitado, así en pocas palabras, y que no hiciera el intento por salirse de la urna. Entonces, durante todo este tiempo estamos hablando de que ellos estuvieron en propiedad de Annabelle, o más bien en compañía de Annabelle, perdón, alrededor de 50 años más o menos, porque estamos hablando de que Ed Warren murió pues de una edad bastante avanzada, si no me equivoco llegaría por ahí de los 80 y algo años. Ajá. Es decir, casi la mitad de su vida, tanto Lorraine como Ed estuvieron no solamente custodiando a la muñeca, sino a los demás objetos que están ahí en este museo. A mí me llamaba mucho la atención cuando me enteré del fallecimiento del señor Ed Warren y después de Lorraine. Yo pensé y dije, bueno, ¿qué va a pasar el día de que estas dos personas no estén? Porque lo que está ahí en ese museo, en esa cochera, la verdad es que es una verdadera caja de Pandora, no solamente por esta muñeca, sino por todos los demás objetos que están ahí, que te repito, todos están malditos, todos están poseídos por algún tipo de ente.
Y a lo largo de estos 50 años que estuvo esta Annabelle en propiedad de los Warren, ellos tuvieron ciertas visitas de personas que iban a verla porque realmente no creían. Es decir, te repito, tú ves la muñeca y parecería totalmente inofensiva. Sí. Y algunas de estas personas que visitaron el museo y que se atrevieron a aventarle pues ciertos señalamientos a la muñeca, como por ejemplo, no creo que seas tan poderosa, o a ver si eres tan poderosa, salte de la vitrina, o ya sabes, hasta los más estúpidos de ven, toma mi alma, etcétera. Sí. De hecho, el último que dijo eso fue una parejita de motociclistas. Entraron ahí, lanzaron más bien estas injurias a la muñeca. Ed y Lorraine pues prácticamente lo sacaron a patadas porque le dijeron que estaba loco, que él no podía pararse ahí y decir toda esa sarta de tonterías. Y resulta que ellos se suben a la motocicleta, se van de regreso, siguen su camino, y valga la redundancia, en el camino tienen un accidente con un tráiler, el cual pues pierden la vida ambas personas. Otro suceso que se suscitó un poco más adelante de este fue con un colega de Ed y de Lorraine, un sacerdote católico, el cual pues tampoco estaba muy de acuerdo ni creía en esta muñeca, en los poderes diabólicos, vamos a llamarlo. Este sacerdote pues no se mofó, pero sí hizo muy evidente el hecho de que él no creía de que Annabelle realmente fuera así de, vamos a decirlo, de poderosa. Sí. Él también sufre un accidente automovilístico que casi le cuesta la vida cuando iba de regreso a su domicilio ese mismo día, en el cual pues hace en voz alta estas determinaciones de que la muñeca no tiene un demonio adentro, de que son mentiras, etcétera, etcétera. Entonces, esta muñeca, pues, en resumidas cuentas, no ha estado, entre comillas, en paz en estos 50 años, puesto que ya se le atribuyen bastantes, pues, accidentes, 2 muertes, otras cosillas más sobrenaturales. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Mira, si fuera posible de que alguien entrara a esta casa, al Museo del Oculto, abriera la vitrina, porque la vitrina tiene una cerradura, pero la verdad es que es una cerradura muy de ropero de abuelita, o sea, realmente es muy fácil de que la pudieras volar, sí, y se llevara la muñeca, este cuate o esta mujer o este grupo de personas que hicieran esto realmente no saben, en serio, no saben en la bronca en la que se meterían. No una bronca de robo legal, no, una bronca ya en un plano metafísico, espiritual, porque esa muñeca tiene dentro un demonio que es muy, muy fuerte, muy poderoso, y pues ya vimos que incluso resguardada dentro de esta vitrina ha causado muertes, ha causado desgracias. Ahora imagínate que se la llevaran. De hecho, unas hipótesis por ahí que circulaban en internet es de que alguien la había robado para realizar supuestos ritos satánicos. Entonces imagínate, te estás llevando este objeto que está muy cargado y lo pones en tratar de hacer una invocación, un pacto diabólico, etcétera. O sea, eso lo potencializa más de 1000 veces el efecto que pudiera tener. Y otra cuestión, esta persona que aparece, que te había comentado que aparece en el video en el canal oficial de Ed y Lorraine Warren en YouTube, él comenta que también, pues obviamente tanto Ed Warren como Lorraine, llegando a un punto de su vida en el que se dieron cuenta que ya eran de edad avanzada, que en algún momento ellos iban a perder la vida, no estar en este plano, y que alguien se tenía que encargar de custodiar, más que resguardar, que no se lo robaran, sino custodiar, que estos objetos no cayeran en malas manos. Pues le enseñaron a este hombre estos conjuros, estos rezos que él diariamente lleva a cabo, no solamente para la muñeca, sino para los demás objetos, y siguiendo rigurosamente las demás reglas, como por ejemplo que cada semana vaya un sacerdote a bendecir esta cochera, este Museo del Oculto, para que las energías que se encuentran ahí preservadas en todos estos objetos y en Annabelle no salgan de ese lugar. Es lo que te iba a preguntar, Dime. porque mucho se comentaba sobre si realmente iba un padre a esta cochera a continuar con estos rezos para evitar estas situaciones, ¿no?
Sí, sí, tiene que ser, es decir, no puedes, este tipo de objetos, este tipo de lugares, que por cierto es casi, bueno, no casi el único, es de los pocos que existen en el mundo que resguarde tantos objetos, pero sí es el único en todo el mundo en el cual puedes tener un libre acceso. Sí. Es decir, es un museo que está abierto totalmente al público. Tú llegas, tocas a la puerta, o si la cochera está abierta, y te metes. O sea, puedes ver, obviamente con la consigna de que no puedes tocar nada, absolutamente nada de los objetos que están ahí. Las fotografías, sí puedes tomar fotografías, puedes tomar videos, etcétera. Y tener mucho cuidado también con lo que vas a decir y con la mentalidad con la que estás entrando a este museo. Porque si entras con la típica mentalidad de que yo no tengo miedo, esto no es cierto, estas son supersticiones, etcétera, te conviertes en una persona susceptible a sufrir un ataque de cualquiera de las entidades que están dentro de estos objetos. Entonces, pues realmente que alguien se robara la muñeca, te repito, es digamos que fácil, en pocas palabras. Sí. Es fácil. Pero que la muñeca por sí sola desapareciera es algo sumamente difícil. Que la muñeca pudiera, entre comillas, vamos a decirlo, escapar de la vitrina, es decir, que por alguna equivocación, cuando se lleva a cabo estos conjuros, estos rezos, y cuando abren la vitrina para rociarle agua bendita cada semana, no dejaran bien cerrada la vitrina o algo sucediera. Sí, yo me atrevería a decir que sí, la muñeca pudiera sí salir de esta vitrina, irse de ahí, de ese lugar, y aparecer en el lugar menos pensado del mundo. Es decir, pudiera estar a 2 casas de ahí del museo, o podría estar en otro estado, o podría estar en otro país, porque son 50 años de encierro. Es decir, son 50 años en el cual este ente ha estado recluido. Estos entes del bajo astral se alimentan del odio, el resentimiento, la tristeza, etcétera. Entonces, es muchísima energía negativa la cual está ahí resguardada en esta pequeña vitrina, en el cuerpo de esta muñeca. Entonces, el día que esta muñeca desaparezca, que se la roben, o que pase a otras manos, o que no se tomen las medidas pertinentes que se han tomado en más de 50 años, pues yo creo que ese día realmente sí va a estar muy, muy feo, O sea, realmente va a ser como en los memes de Facebook de que Anabel escapó y enciérrate en tu casa y no salgas, porque sí sería algo muy, muy delicado. Sí, y la verdad es que se desataron un buen de memes, O sea, demasiados memes referentes al tema de Annabelle. Mucha gente estaba espantada, mucha gente estaba a la expectativa de qué podría suceder, y creo que hasta después creo que corrió más rápido el rumor de que había escapado que de que era mentira, que era simplemente una situación de un malentendido, ¿no? Sí, por lo mismo de que, bueno, quiero pensar que esta persona, en el cual está custodiando actualmente el Museo del Oculto, pues no es ávido de los memes, ni ávido de todas estas redes sociales como tú, como yo, como muchas personas que nos están escuchando. Pero pues ya cuando empezó a salir en los noticieros, en los periódicos, fue que esta persona se aventura ya a grabarse, subir el video en el canal oficial de Ed y Lorraine Warren en YouTube y decir: Annabelle está aquí a mis espaldas, no se ha escapado, no se puede escapar. Aunque te repito, eso de que no se puede escapar, pues no ha pasado en 50 años, pero realmente no es algo imposible. Sí pudiera escapar, o sí pudieran robársela en determinado momento. Pues bueno, ahí está la información de nuestro queridísimo Asmisael Montenegro de Lerx, que es un conocedor del tema. La verdad es que cuando pasó esto, luego a quien le escribí fue a Asmisael. Le dije: oye, a ver, tenemos que hablar de este tema porque realmente no sabemos si sí pasó o no pasó. Y lo primero que me dijo Asmisael fue: no, eso que estás tú escuchando es una mentira, es una falacia. Y yo dije: bueno, pues si él lo dice es por algo. Y ya ahorita ya nos acaba de explicar qué es lo que puede pasar si llegara ese momento, pero por lo pronto todavía tenemos guardadita ahí en su vitrina, ¿no? Sí, y de hecho, nada más como último detallito, Annabelle no es la única muñeca o el último ser inanimado, vamos a llamar muñeco, sí, figura de acción, como le quieras llamar, poseído. Hay otro por ahí en el cual está un poco basada la historia de Chucky, el muñeco diabólico, ¿sí? Que es un muñeco que tiene un traje de marinerito. Ese muñeco es del siglo XIX. Uh-huh. Ese muñeco también empezó a moverse, empezó a hacerle daño a la gente que estaba alrededor de él.
pero tengo entendido que este muñeco también se encuentra bien guardado, se encuentra custodiado para que no haga daño, porque a este muñeco sí se le conocen más muertes relacionadas que a Anabel. A Anabel se le conocen nada más 2 y otros accidentes, pero a este muñeco sí se le atañen mucho más muertes. Ahorita no tengo el dato de cómo se llama, pero es muy fácil de si vayan a Google y le ponen pues muñeco poseído, se van a dar cuenta luego, porque es un muñeco de trapo, totalmente de trapo, como la original Anabel, con un traje de marinerito, un tamaño más grande que el de Anabel, pero sí es curioso, es muy curioso este asunto de los objetos y de los pues muñecos poseídos, que uno pensaría que no hacen nada por esa apariencia que tienen, como en el caso de Anabel, pero pues sí pueden llegar a albergar un ser del bajo astral, en este caso un demonio bastante poderoso y peligroso sobre todo. Pues ahí está el señor Misael Montenegro del ERX. ¿Algo más que quieras agregar, amiguito, antes de irnos con más de 90s y 2000s por Now Music Radio? Que te escuchen, ¿no? En tu programa. No sé si ya has hablado en alguna ocasión de Anabel o hablarás, o cuáles son los temas, porque tengo entendido que por ahí tuviste algunas complicaciones estos días para transmitir. Sí, he tenido unos problemas. Fue con mi servicio de internet. Creo que toda la Ciudad de México hemos atravesado con los problemas de servicio de internet. Sí. Hice un programa hace como un año, un poquito más, que era de los expedientes Warren, en el cual hablaba de muchos de los casos que investigaron en vida Ed y Lorraine Warren, pero yo creo que sí voy a hacer otro programilla por ahí, ya te estaré avisando junto a todos tus oyentes para que por ahí nos escuchen el día lunes en punto de las 6 de la tarde a través de Facebook. La fanpage del programa es Veritas de Universos, y me pueden escuchar también a través de la página www.circovolador.org/radio. Sabes que estamos transmitiendo a distancia porque pues no hay cabina todavía, pero estamos sacando adelante los programas. Y por último, agradecerte como cada semana el espacio que me brindas aquí en Now Music Radio, agradecer también a todas las personas que nos están escuchando, y decirles que si quieren que hablemos por ahí un tema en específico, me lo pueden hacer llegar a mis redes sociales, aquí en el muro del señor Polanco, que maneja todas las redes sociales sabidas. Creo que todavía tiene MySpace el señor Polanco. MySpace, High Five, todas las sabidas y por haber. Todas. Sí, todas. Si quieren algún tema que hablemos en específico, con muchísimo gusto preparamos una cápsula, y pues aquí estaremos en Now Music Radio. Por mi parte, esto ha sido todo. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Polanco, y te dejo con lo que resta todavía el programa, que todavía nos queda una horita, más de una hora de programa. Sí, hoy la verdad es que vamos a tener que sacrificar a alguien. La vez pasada te sacrificamos a ti, pero ahora vamos a sacrificar a alguien más. ¿Quién es? Más adelante lo van a saber. Hoy, en una nueva dinámica, para los que no lo saben, estoy ya interactuando con el señor Don Misael Montenegro de ERX a través de la webcam. Y mira, desde aquí te mando un saludo grandísimo, mi queridísimo Veritas. Y pues ahí seguimos en contacto para la próxima, ¿vale? Órale, cuídate mucho, te mando un abrazo. Órale, amigo, cuídate.